un privilegio el poder nuevamente reunirnos en este nuevo día para que podamos juntos el recibir la palabra viva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esta palabra preciosa que obviamente tiene como propósito renovar nuestro entendimiento. La Escritura dice que nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es decir, las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, el pensamiento de Cristo mismo tiene que ser el nuestro. Así es como nosotros renovamos nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento va siendo renovado, ¿verdad? Con la doctrina de Cristo, la palabra de Cristo, los pensamientos de Cristo, de tal manera de que efectivamente esto produce realmente una transformación en nuestra experiencia. La transformación no es más que la instalación de la nueva vida que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor está interesado en que nosotros efectivamente podamos hacer nuestra la vida de Él, para que nosotros vivamos por la vida de Él y ya no por nuestra propia vida. Es decir, el Señor reemplaza, quita, ¿verdad?, la vida adámica antigua que nosotros teníamos y va instalando dentro de todos y cada uno de nosotros la nueva vida de Cristo. Y esto es lo que el Señor siempre tuvo en mente cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Debemos entender que el propósito central de Dios para habernos creado y el propósito central de Dios para que nosotros existamos es que efectivamente nosotros podamos ser una expresión y manifestación de la vida de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y mientras el Señor no consiga ese propósito, evidentemente va a seguir trabajando, ¿verdad? Va a seguir inquietando nuestra carne de tal manera de que al nuestra carne estar inquieta o débil, porque la inquietud de la carne del Señor es por medio de la debilidad, y a eso obedecen normalmente todas las situaciones externas negativas que muchas veces tenemos que vivir, ¿verdad? Porque efectivamente la idea central del Señor es que cuando nosotros somos débiles, entonces realmente la vida de Él tiene la posibilidad de irse instalando y perfeccionando dentro de todos y cada uno de nosotros. Es por esto que el Señor no vino a resolver problemas particulares. La vida de Cristo realmente tiene el potencial de proveer, de resolver y efectivamente de arreglar todas las cosas. La vida de Cristo. Pero efectivamente esa vida, mientras nosotros no la conozcamos, no nos apropiemos de ella, evidentemente no vamos a poder entrar en la experiencia que implica el hecho de que esa vida es absoluta. El Señor siempre quiso poner en nosotros todos sus absolutos. Es decir, cuando nosotros hablamos de Dios o hablamos de Cristo, estamos hablando de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio, de santidad, de justicia, de verdad. Estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de abundancia, porque usted póngase a pensar, usted podría ver a un Dios limitado, usted podría ver a un Dios pobre, usted podría ver a un Dios enfermo, usted podría ver a un Dios emproblemado, usted podría ver a un Dios con situaciones imposibles de resolver. No, porque ya no sería Dios. Pero el Señor ha puesto sus absolutos, porque los absolutos de Él son efectivamente los vastos. Los absolutos de Él son los que están completos. Los absolutos de Él son los perfectos. Mientras que efectivamente nuestra vida relativa, la vida que nosotros tenemos evidentemente en nuestro hombre adámico, es una vida distinta, es una vida de limitación, es una vida de incapacidad, es una vida de injusticia. ¿Por qué? Porque los absolutos de Dios no están primando en nosotros, los absolutos de Dios no están gobernando en nosotros, los absolutos de Dios están ausentes de nuestra propia vida. Ahora, ¿qué contiene los absolutos de Dios? Los absolutos de Dios, ¿verdad?, los contiene Cristo. Y por eso el Señor depositó la vida de su amado Hijo Jesucristo en nosotros,
para que esos absolutos sean efectivamente aquellos quien nos puedan impartir hoy para todas las necesidades de la vida natural que todavía seguimos viviendo y experimentando en esta tierra. Así que mientras estemos nosotros en este cuerpo, evidentemente que vamos a hallar aflicción. Nosotros quisiéramos como cristianos que no tengamos aflicción. Quisiéramos como cristianos, ¿verdad? El que en este año, por ejemplo, nuevo que estamos arrancando, ¿verdad? No tengamos problemas, tengamos abundancia, no tengamos enfermedades, tengamos tranquilidad, tengamos paz y todo lo que quisiéramos tener. La pregunta es, ¿Dios quiere que tengamos eso? La respuesta es sí. Y la respuesta es que Dios ya nos dio todo eso en la vida que instaló en nuestro espíritu. Lo que nos resta a nosotros es apropiarnos de lo que Dios ya hizo por nosotros. Mire, el cristiano es el bicho más raro sobre la tierra, porque nosotros estamos permanentemente buscando, ¿verdad?, ser lo que ya somos en Cristo Jesús. Nosotros estamos pidiendo a Dios permanente y continuamente para que supla todas las necesidades que tenemos, ¿verdad? Cuando ya Dios, con la vida que nos dio en Cristo, ha suplido absolutamente todo aquello y mucho más. Lo más grande que nosotros podamos adquirir en términos de estabilidad en nuestra vida natural no es más que una sombra de muerte comparado con lo más pequeño que nosotros podríamos recibir en la vida espiritual que el Señor ya instaló en nuestro corazón. Y es por esto que nosotros no tenemos que enfocarnos en nuestras debilidades, ni enfocarnos en nuestras necesidades, ni enfocarnos en nuestras carencias, porque todo aquello pertenece al hombre que fue crucificado juntamente con Cristo allá en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él. Ese hombre para el Señor está colgado en una cruz y está depositado en una sepultura. Ese hombre para el Señor ya no cuenta. Lo que cuenta en todos y cada uno de nosotros es el nuevo hombre, es la vida resucitada de Cristo que nuestro Padre instaló dentro de todos y cada uno de nosotros cuando nacimos de nuevo. Es por esto que es necesario nacer de nuevo para que nosotros efectivamente podamos ahora partir desde una nueva realidad. Nuestra primera realidad en la carne fue que todos hemos partido de Adán. Y en Adán, todos absolutamente hemos tenido una carencia heredada o legada por todos nuestros padres. Nuestros padres a nosotros nos legaron una existencia y una vida de carencia, de dolor, de tristeza, de enfermedad, de inseguridad, de desesperanza. Porque la vida adámica es eso. La vida adámica no es más que la existencia de una persona o la existencia de una vida sin la vida que creó esa vida. Es decir, la vida adámica es una existencia carente de la vida absoluta que Dios quiere poner dentro de todos y cada uno de nosotros. Y cuando el Señor ya ha puesto esa vida dentro de todos y cada uno de nosotros, ahora resta que nosotros hagamos nuestro por medio de la fe lo que nos corresponde. Es por esto que en este tiempo, para que nosotros podamos crecer y ser más maduros, ya no tenemos que estar fijándonos en la carencia, sino en los absolutos de Dios que ha puesto por medio de Jesucristo en nuestro espíritu en todos y cada uno de nosotros. Y de ahí que en este año, como comentábamos en la charla pasada, nosotros verdaderamente arrancamos con un activo maravilloso. Nuestro principal activo para enfrentar cada día de este año, todos los años que nos resten en esta carne y la eternidad que tengamos por delante, porque nosotros ya no podemos pensar en que nuestra vida se acaba a los 70, 80 o 90 años. No, no, no.
Nosotros debemos saber que somos eternos y que nuestra vida ya no tiene fin, porque la vida que el Señor colocó en nosotros es Cristo. La Escritura nos dice que absorbida o tragada es la muerte en victoria. Y estar ausentes de la vida adámica, que de alguna manera el Señor quiere que nosotros ya no estemos experimentando. Así que el Señor nos dice efectivamente en Efesios 6, lo veíamos la semana pasada. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Es decir, nuestra permanente y constancia idea central todos los días debe ser de apropiarnos de toda la fuerza, la fortaleza, el poder, los beneficios y los absolutos del Señor, porque nos pertenecen. No es algo que nosotros debamos ganar, es algo que ya nos pertenece por herencia. Cuando yo recibo una herencia de mis padres, yo no me gané y no me esforcé para recibir esa herencia. Simple y sencillamente mis padres fueron los que trabajaron, los que se esforzaron, los que lucharon, los que derramaron lágrimas para sostener ese patrimonio y después legarme a mí como hijo. Pero el hijo es un agente pasivo en la relación con los padres cuando recibe una herencia. Simplemente el hijo recibe los beneficios del esfuerzo de los padres y lo único que el hijo tiene que hacer es recibir y disfrutar la herencia. Pues esa es la misma idea que nosotros, hermanos, efectivamente tenemos en nuestra relación con Cristo. Dios no está esperando que nosotros nos ganemos la vida de Él, que nosotros nos ganemos los beneficios de Cristo. En nuestra antigua relación con el Señor, nosotros estamos intentando hacer una transacción con Dios. Una relación de transacción es, Señor, si yo cumplo tus mandamientos, si yo te agrado, si yo hago esto, y si yo efectivamente por mi propio esfuerzo y por mis propios méritos, ¿verdad? Soy capaz de ser mejor que antes, entonces tú me vas a dar esto, esto y lo otro. Hermanos, esa es una manera antigua, es una manera, ¿verdad?, en la cual antes los israelitas, los judíos o aquellos que estaban sometidos a la ley se relacionaban con Dios. Es decir, yo efectivamente cumplo con hacer tu voluntad, lo cual es imposible, obviamente, pero sin embargo tú cumples con darme tus bendiciones, lo cual es imposible también porque finalmente Dios nunca nos va a bendecir a nosotros por que nos deba algo o porque efectivamente nosotros hayamos hecho mérito alguno. Mira, nuestro mérito es la vida que el Señor puso en nosotros, nuestro mérito es la vida de Cristo. Nuestro mérito es la santidad y la justicia de Cristo. Nuestro mérito ahora es todo lo que Cristo es. Nuestra economía es Cristo. Nuestra seguridad es Cristo. Nuestra agenda es Cristo. Nuestro gozo es Cristo. Nuestra perfección es Cristo. Nuestra familia es Cristo. Nuestra esposa, nuestros hijos, es Cristo. Porque finalmente, ¿verdad? Como dice la Escritura, en Cristo Jesús no hay ni mujer ni varón. En Cristo Jesús no hay nacionalidad. En Cristo Jesús no hay libre ni esclavo. En Cristo Jesús, simple y sencillamente, todos somos miembros de la misma persona. Somos hermanos, somos familia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos la familia de Cristo porque somos los miembros de Cristo. Todo es Cristo, efectivamente, dentro de cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura que Cristo es el todo y en todos. Y por eso el Señor quiere, por sobre cualquier otra cosa, sus palabras, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es algo que efectivamente nosotros debemos hacer todos los días. Esto es lo que ahora responsablemente nos atañe a ti y a mí. No esperemos que efectivamente nosotros podamos estar creciendo en la madurez de Cristo si no nos estamos alimentando de Cristo. No esperemos que la vida consumada de Cristo sea una experiencia diaria en nosotros cuando efectivamente nosotros no nos estamos fortaleciendo, y la palabra fortaleciendo aquí, que es en Dunamó, efectivamente tiene que ver con el hecho de apoderarnos de todo lo que Cristo es. El deber nuestro es apoderarnos de la vida que el Señor ya instaló en nosotros y dejar de insistir
de pedir a Dios que nos dé cosas que ya nos han sido legadas directamente en esa vida. Nuestra inmadurez hace que, como aquellos niños a los cuales nosotros les compramos un gran regalo y hacemos un gran esfuerzo y hasta nos endeudamos para regalarles un bonito carro o un bonito artículo, pero resulta que el niño, cuando recibe el artículo, se queda más contento con la caja que con el artículo. Es decir, el Señor nos ha dado su vida, que es el regalo, pero nosotros estamos mucho más contentos con las cosas que hace esa vida, en lugar de recibir la vida. Es decir, es una manera, como lo hemos hablado anteriormente, de saber que yo tengo la gallina de los huevos de oro y lo que me importa básicamente es el beneficio que me causan los huevos de oro, en lugar de estar más interesado en la gallina. Es decir, estoy interesado en todos los beneficios que recibo por, ¿verdad?, la capacidad que tengo de compra o de adquirir por los huevos de oro. Pero sin embargo, no le paro bola a la gallina, no le doy de comer a la gallina, la tengo descuidada, no la alimento. Obviamente no estoy entendiendo que aquí la que tiene valor es la gallina y no los huevos, porque los huevos son definitivamente un valor agregado o un beneficio directo de la vida de la gallina. Y por favor, estoy poniendo simplemente un mal ejemplo, pero para que lo podamos entender. Eso no sucede a nosotros en nuestra vida cristiana porque todavía muchos de nosotros nos estamos relacionando en función de que Dios nos resuelva todas aquellas cosas que nosotros creemos que son importantes para nuestra vida, en lugar de tomar, ¿verdad?, posesión de la vida que nos corresponde, porque esa vida es la que ha resuelto todos los problemas, esa vida es la que provee todas las cosas, esa vida es la que liberta todas aquellas cosas que todavía nosotros de alguna manera estamos sometidos en cierta forma a esclavitud. Y por eso la Escritura dice que nuestro deber es realmente apoderarnos del Señor, apoderarnos de la vida que está en nosotros. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida. Por Dios, entendamos esto. Yo he venido para que tengáis vida. El Señor no dijo: yo he venido para resolverles sus problemas. El Señor quiso ir mucho más allá. Yo he venido a darles la vida que resuelve todas las cosas. Yo he venido a darles la vida que provee todas las cosas. Yo he venido a darles la gallina y no los huevos. Los huevos son efectivamente simplemente un valor agregado. Si yo tengo la gallina, tengo los huevos. Y si tengo los huevos, tengo los beneficios. Cuando yo tengo la vida, tengo los absolutos de Dios. Y cuando yo tengo los absolutos de Dios, tengo todos los beneficios. Y esos beneficios, ¿verdad?, recaen en bendición para que, de acuerdo con el plan y el propósito de Dios, no nos falte nada en ninguna área de nuestra vida. Los problemas, las dificultades, las luchas, la escasez, la enfermedad y cualquier cosa que estemos padeciendo no son más que herramientas que Dios utiliza para que la vida que esté en nosotros sea estimulada y para que nosotros, en lugar de poner la mirada en el problema y en la solución, pongamos la mirada en la vida que nos ha sido dada, que es la solución a todas las cosas y a toda la escasez y a todo el dolor y a toda la angustia y a toda la lucha y a todos los problemas y a todas las dificultades y a todas las enfermedades y a todas las circunstancias de muerte que tenemos que experimentar mientras estemos en este mundo. Relacionarnos con Dios desde la perspectiva de que Él resuelva nuestros problemas es la misma conducta que adquiere cualquier religioso, sea católico, sea evangélico, sea musulmán, sea lo que sea, porque lo que está esperando básicamente es que Dios le prospere, que Dios le bendiga, que Dios le dé salud, que Dios le guarde y que Dios le cuide. Sí, por supuesto que ese es el propósito de Dios para nuestra vida, pero el Señor quiere que nosotros estimemos la vida que Él ha puesto en nosotros y no estimemos las cosas que esa vida es capaz de darnos. Sería triste, ¿no es cierto?, para una pareja de cónyuges
¿verdad? Que el uno se dé cuenta que el otro está con él simple y sencillamente porque este es capaz de darle cosas que a esta otra persona le hacen feliz. Y hablemos de cosas materiales. Entonces realmente no está interesado en la vida ni en la persona, está interesado en lo que la persona tiene. Pero el momento en que la persona no tenga eso, entonces la persona en sí no le interesaría. Dios quiere que nosotros nos enamoremos de Él, no de lo que Él es capaz de hacer. Dios quiere que nosotros realmente estemos contentos con Él, no con lo que Él nos pueda proveer. Por supuesto que Él puede proveer todo. Por supuesto que Él puede resolver todo. Por supuesto que Él es el dador de vida. Pero mientras nosotros no tengamos interés en la vida de Él en nosotros, más bien que en las cosas que Él pueda hacer por nosotros, no vamos a poder crecer espiritualmente. El Señor no va a poder mostrarse ni va a poder manifestarse a nosotros como quiere. Él quiere que nosotros realmente disfrutemos de la vida de Él. Disfrutemos del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza y el dominio propio. Fíjese, cuando la Escritura nos habla, por ejemplo, de la manifestación del Espíritu, aquí no pone bajo ninguna circunstancia cosas que a nosotros nos gustarían escuchar, como por ejemplo riquezas, como por ejemplo no problemas, como por ejemplo no dificultades, pero fíjese que Él detalla la persona del Espíritu, la persona de Cristo. El Espíritu detalla la persona de Cristo y Él dice que la manifestación del Espíritu, es decir, la manifestación de la vida de Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Hasta ahí. Esa es la vida que el Señor quiere que tú y yo conozcamos. Para el Señor es mucho más alto que nosotros experimentemos esa vida. ¿Por qué? Porque esa vida es la dueña de todas las cosas. Esa vida es la dueña de toda la creación. Esa vida es la vida creadora que es capaz de seguir creando. Esa es la vida poderosa que es capaz de solucionar las cosas, que es capaz de multiplicar panes, que es capaz de multiplicar peces, que es capaz de sacar dinero de la barriga de los peces, que es capaz de levantar enfermos, que es capaz de levantar muertos, que es capaz de poder realmente echar fuera demonios, que es capaz de detener el mar, que es capaz de detener efectivamente el sol. Esa es la vida que el Señor efectivamente nos da. Esa es la vida, esa vida de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, es imputada a la vida de Cristo que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros para que enamorados de esa vida, nosotros podamos tener las añadiduras. Ahí es cuando, por ejemplo, el libro de Mateo capítulo 6 tiene sentido cuando dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Las añadiduras de Dios son las que muchas veces nosotros más estimamos, hermanos. En lugar de entender que si nosotros primeramente buscamos el reino de Dios, y cuando la Escritura habla de reino, habla de gobierno, primeramente buscad el gobierno de Dios en ustedes. Busquen primeramente el gobierno de Dios en su mente, el gobierno de Dios en sus emociones, el gobierno de Dios en su voluntad. Y dice, y todas las demás cosas les serán añadidas. Si se dan cuenta que el Señor habla de que las cosas son añadiduras pegadas, ¿no es cierto?, al valor residual de la vida que Él ha colocado dentro de todos y cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que dar valor a la vida de Él. Porque el Señor lo que vino es hacer un intercambio de vida. Nuestra vida de pena, nuestra vida de tristeza, nuestra vida de escasez, nuestra vida de limitaciones, nuestra vida de pecado, nuestra vida de injusticia, efectivamente el Señor la vino a crucificar para entregarnos la vida de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio, vida que es dueña de todas las cosas creadas en el universo. Así que, hermanos, cuando el Señor dice que nosotros nos apoderemos del Señor y de su fuerza poderosa, eso es lo que está inmerso en este versículo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué más el Señor está esperando de nosotros? Sino que efectivamente obedezcamos a esta realidad,
El Señor quiere que obedezcamos a su palabra. Y aquí no es que obedezcamos a que cumplamos los 10 mandamientos, porque Cristo ya los cumplió por nosotros. Aquí es que obedezcamos a apoderarnos de la vida que nos pertenece. ¿Qué más queremos? Es decir, casi que el Señor nos está rogando que por favor nos apoderemos de la vida que Él ha puesto en nosotros, que estemos interesados en conocer más de la vida resucitada de Cristo dentro de nosotros y que ya no prestemos tanta atención a las añadiduras, porque muchos de nosotros estamos viviendo para las añadiduras. Y no es que esas cosas sean importantes o no sean importantes, pero nosotros no fuimos diseñados para proveernos de esas cosas. Nosotros fuimos diseñados para recibir de parte de Dios todas esas cosas. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Fíjate que aquí el Señor nos da la fórmula maravillosa para que nosotros ya no estemos viviendo en limitaciones, ya no estemos viviendo en escasez. ¿Qué activo más grande nos ha dado el Señor? Y por eso nos dice que la manera de hacer esto es vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo hemos dicho, ¿verdad? Que nosotros, dice la Escritura, no tenemos lucha contra carne ni sangre. No, nosotros no estamos luchando contra personas externas. Nuestra lucha no es externa. Nuestra lucha no es contra situaciones externas. Nuestra lucha es una lucha interior en los lugares celestiales, es decir, en los lugares espirituales. ¿Contra quién? Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, Satanás no está interesado en que tú te apropies de la vida que el Señor ha puesto dentro de tu espíritu. Satanás no quiere que tú llegues a conocer la vida que el Señor ha puesto dentro de tu espíritu. Satanás no quiere que te beneficies de toda la obra que el Señor ya hizo a tu favor. Satanás no quiere que descubras que ya todas tus situaciones, dificultades, lucha y vida pasada ha sido resuelta por Cristo en la vida que Él depositó en tu corazón. Satanás no está interesado en eso, porque el momento en que tú entras, ¿verdad?, a recibir y por ende a experimentar y a disfrutar esa vida, Satanás ya no tiene ninguna posibilidad de hacerte daño ni de vencerte, porque Satanás opera en la carne. El territorio de Satanás es nuestra carne. De ahí que cuando, por ejemplo, nosotros a veces creemos que nuestro problema principal para manejar una buena relación con Dios es mi esposo, es mi esposa, es la relación tóxica que tengo dentro de la familia. Si mi esposo no fuese así, si mi esposa no fuese así, ¿no? Realmente, cuando de mi corazón sale amargura, cuando de mi corazón sale tristeza, cuando de mi corazón sale ira o sale enojo o inestabilidad, porque efectivamente hay alguien que afuera está causando algún cierto dolor, lo único que está demostrando esa otra persona es que en mí hay un problema. Lo que se está manifestando desde mi corazón, la ira, el enojo, la inseguridad, es un problema arraigado en mi corazón que una situación externa está estimulando y está realmente poniendo en evidencia a la persona que yo soy. Cuando de alguna manera yo reacciono mal ante alguien, no, el problema no es la persona que me insultó. El problema no es la persona que me estafó. El problema no es la persona que me robó. El problema soy yo, porque esa circunstancia lo que desencadena es la liberación de la ira, del enojo,
de la maldad, de la inseguridad que yo tengo dentro de mi corazón. Es decir, esa circunstancia externa lo que está poniendo en evidencia es quién yo soy. Ahora, el Señor lo permite porque efectivamente Él quiere que nosotros comencemos a discernir qué es la carne y qué es el espíritu. La carne es todo aquello que efectivamente pertenece a mi vieja humanidad y que me tiene cautivo, y es el territorio de Satanás en el cual él es capaz de poder operar. Y es por eso que Él nos ha convencido de que si tan solo tuviese un esposo diferente, si tan solo tuviese una mujer distinta que me comprenda y que me entienda, si tan solo tuviese un jefe distinto y diferente, si tan solo tuviese otra familia, si tan solo el Señor me hubiese hecho nacer en otro país, si tan solo hubiese nacido en otra familia distinta, con otros recursos, entonces mi vida sería diferente. Totalmente errado y equivocado. Porque todo aquello de lo que estamos hablando ahora, lo único que está poniendo en evidencia es quién tú realmente eres. Y las buenas noticias es que el Señor nos vino a salvar de quienes somos o de quienes éramos. Porque lo tenemos que poner en el pasado, los que hemos recibido a Cristo, porque efectivamente ahora somos nuevas personas y nuevas criaturas. Entonces la Escritura nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, que no es más que vistámonos de Cristo. La manera como nosotros, efectivamente, hermanos, nos fortalecemos y nos apropiamos, ¿verdad?, de lo que nos pertenece, es que todos los días nos vistamos de Cristo. Vistámonos de Cristo, vistámonos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Es decir, el vestirnos de lo que Cristo es, el vestirnos de Cristo es tomar la armadura de Dios. La vestidura de Cristo es una vestidura militar. Es una vestidura que efectivamente tiene como propósito aplastar al enemigo, aplastar a nuestros enemigos. Es por eso que cuando nosotros nos vestimos de Cristo, realmente nos estamos poniendo el uniforme. Y el momento en que Satanás nos ve a nosotros vestidos de uniforme militar de las milicias divinas de Cristo, no tiene nada que hacer contra nosotros, sale corriendo, porque la armadura, las armas que Dios nos da son poderosas en Dios. Y dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate en dónde está la guerra espiritual. La guerra espiritual está en nuestra mente. La guerra espiritual efectivamente se desarrolla en nuestra cabeza. Nuestros pensamientos son, ¿verdad?, los que de alguna manera están siendo atacados, tanto por Satanás, inclusive Dios mismo quiere que tomemos sus pensamientos. Pero Satanás también pone en nosotros pensamientos. Satanás pone en nosotros pensamientos. Usted recordará cuando el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, esto que te acaba de revelar, ¿verdad?, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y un versículo más adelante, cuando el Señor descubre que efectivamente él iba a ser crucificado, viene el apóstol Pedro y dice, Señor, ten misericordia de ti, no te ocurra tal cosa. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El mismo Pedro que había sido utilizado por el Espíritu Santo para recibir una revelación de lo que Cristo era, ahora estaba siendo utilizado por Satanás para evitar que Cristo vaya a la cruz del Calvario. Pues así es como se manipula la batalla espiritual. Y es por eso que nosotros efectivamente, por medio de nuestros pensamientos, tenemos que de alguna manera combatir esta guerra, sabiendo que tanto el Señor por su espíritu, cuanto Satanás y sus huestes espirituales están tratando de ganar nuestros pensamientos, están tratando de ganar nuestra atención. Mira, donde está nuestro pensamiento está nuestro corazón. Donde está nuestro pensamiento está enfocada nuestra atención. Y nosotros no vemos con los ojos, nosotros vemos con la mente. No olvidemos que los ojos simple y sencillamente dan información a nuestra mente, pero realmente quien ve es nuestra mente.
Nuestra mente es la que descifra la información que los ojos le entregan, ¿no es cierto?, a ella. Nuestra mente es la que descifra eso. Ahora nosotros tenemos tanta tecnología y últimamente ha salido en esta inteligencia artificial una en la que nosotros ponemos la camarita, ¿verdad?, a cualquier objeto que esté a nuestro alrededor y la camarita, ¿verdad?, comienza a hablar y a describir todo lo que ve. La pregunta es un software, es un IA, es un algoritmo que está detrás, por supuesto, de este discernimiento y de este entendimiento de las cosas. La camarita, simple y sencillamente, lo que hace es llevarle información, ¿no es cierto?, a esta inteligencia artificial que tiene miles de imágenes a una velocidad de proceso incalculable y rápidamente compara todas las imágenes que está viendo efectivamente con lo que puede ser y nos comienza a describir colores, tamaños, cosas. Pues más o menos así es como se opera. Fíjate que en donde nosotros ponemos nuestra mirada, de alguna manera es donde Satanás también quiere impactar interiormente dentro de nuestra propia vida. Y es por eso que el Señor habla y dice que nuestra mirada en dónde tiene que estar puesta. Que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros tomamos toda la armadura de Dios cuando realmente nos estamos vistiendo de Cristo permanente y continuamente. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo. Eso es el Señor lo que quiere. ¿Por qué? Porque hay días a veces difíciles en nuestra propia experiencia. Cristo tuvo días malos. Cristo tuvo días de mucha prueba, a pesar de que seguramente fue probado todo el tiempo, más que ninguno de nosotros. Pero Cristo tuvo grandes pruebas. Cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por Satanás, por el diablo. Vemos cómo efectivamente no comió 40 días ni 40 noches, estuvo en ayuno y Satanás pues quiso de alguna manera motivar a que Cristo a título personal, sin la operación del Padre, efectivamente pueda responder a los requerimientos del diablo. Si eres Dios, si eres el Hijo de Dios, haz que estos panes se conviertan, estas piedras se conviertan en pan. Y él lo pudo haber hecho, ¿ah? Pero sin embargo, él no lo hizo porque quien hacía las obras en él era el Padre. Y sin embargo, le respondió conforme el Padre le respondía. Le respondió con la propia Escritura. ¿Sí? Entonces, es maravilloso ver cómo el Señor Jesucristo tuvo días malos, tuvo días complicados. ¿Qué decir el día, verdad, cuando iba a ser ya entregado en la cruz? ¿Qué decir del día cuando iba a ser entregado en la cruz, cuando efectivamente él estuvo en el huerto de Getsemaní y estaba diciendo que si era posible pase de él ese día malo? Pero no se estaba refiriendo, ayer justamente leía un libro al respecto, en el que el Señor jamás estaba pidiendo al Padre que le evite el ir a la cruz, sino que le estaba pidiendo al Padre que le fortalezca para poder resistir el día malo, que le dé el poder necesario. Él se estaba apoderando del Padre, se estaba apoderando de su gracia, de su poder, de sus armas espirituales para poder resistir aquello que él sabía que había venido a hacer, morir por todos y cada uno de nosotros. Así que el Señor en su corazón nunca tuvo el pedir al Padre que le evite el sufrimiento. Él lo que pidió al Padre es que le dé el poder y la fortaleza para enfrentar el sufrimiento. Y eso es lo que nosotros de alguna manera vemos inmerso en esta perspectiva. Aquí nosotros efectivamente tomamos de toda la armadura de Dios, no para que el Señor evite el día malo, porque el Señor mismo nos está diciendo que el día malo vendrá, sino es para que la vida poderosa de Cristo salga a luchar, a pelear y salga al paso de las situaciones y de las circunstancias que nosotros tendremos que enfrentar. Es decir, nosotros oramos para que el Señor nos permita vestirnos de toda su armadura para que podamos resistir en el día malo. El día malo en su momento es necesario porque cuando lo enfrentamos
lo que va a quedar en evidencia es cómo nosotros estamos edificando sobre la base de Cristo. Como dice la Escritura, ¿verdad? Que el fuego probará con qué nosotros estamos edificando sobre la base de la doctrina de los apóstoles que nos han puesto a Cristo efectivamente como el fundamento. ¿Qué estamos nosotros edificando sobre el fundamento? Madera, heno u hojarasca, u oro, plata y piedras preciosas que efectivamente no son más que las virtudes de Cristo realmente levantándose dentro de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué prueba eso? El fuego, porque si el fuego viene y se encuentra con madera, con heno y con hojarasca, que no son más, ¿verdad?, que las buenas obras o que las buenas cosas que nosotros hemos realmente levantado sobre Cristo Jesús, en lugar de haber levantado sobre Cristo Jesús más de la vida de Cristo Jesús. No religión, no simple y sencillamente doctrinas, no simple y sencillamente justicia propia, sino que nosotros hemos seguido edificando dentro de nosotros más de la vida de Cristo. Dios nos ha dado su vida y nosotros estamos apropiándonos de esa vida para que siga creciendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Así es como vamos construyendo el oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces, efectivamente el Señor quiere que nosotros, para que podamos resistir las circunstancias de la vida, tengamos que estar vestidos de Él, tomando permanente y continuamente toda la armadura de Dios para que podamos resistir. Es imposible que nosotros podamos resistir el día malo si nos agarra sin uniforme. Es imposible que nosotros podamos enfrentar las circunstancias de la vida y seguir adelante si estas circunstancias nos agarran realmente desnudos o vestidos de nosotros mismos peor, y no de Cristo y de toda su armadura. Y el versículo 14 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, ya comienza de alguna manera a desgranar, ¿no es cierto?, el cómo deberíamos nosotros permanente y continuamente vestirnos. Nosotros normalmente, pues para nuestro cuerpo no necesitamos una guía de cómo vestirnos, porque lo primero que normalmente hacemos antes de vestirnos es pegarnos pues una buena ducha, ¿no? Nos pegamos una buena lavada, porque ponerse ropa limpia sobre cuerpo sucio, pues como que no cae bien. Pero lo primero que nosotros hacemos normalmente es lavarnos, es bañarnos, ¿verdad? Y aquí efectivamente la Escritura nos dice que nosotros debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Nosotros ya estamos bañados, nosotros ya estamos limpios. ¿Por qué? Estamos bañados y estamos limpios por la obra que el Señor ya hizo para todos y cada uno de nosotros. Es decir, tenemos un nuevo hombre, una nueva persona que ha nacido del Señor. Todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Y ese que no peca y no puede pecar es el que el Señor quiere que se vaya manifestando cada día más en tu vida. Porque todavía nosotros en la experiencia de nuestra carne, pues pecamos y podemos pecar. Esa es la realidad. Pero para que este hombre vaya menguando es necesario dar paso al nuevo hombre que el Señor colocó dentro de todos y cada uno de nosotros, aquel que no peca y que no puede pecar. Pues Él es el que tiene que crecer. ¿Él cómo va a crecer? En la medida en que la vida de Cristo crezca en nosotros, crece Él. Porque el que no peca y no puede pecar se llama Cristo. Y así como trajimos nosotros la imagen del terrenal, de la misma manera traeremos, dice la Escritura, la imagen del celestial. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en nuestro tiempo del Señor, cómo nosotros nos vestimos. No olvidemos que estos son actos espirituales, no son actos físicos. Y estos actos espirituales tienen que ver con mi comunión, con mi tiempo con Dios. Si nosotros no tenemos comunión y no tenemos tiempo con el Señor, porque estamos muy ocupados en otras cosas, entonces estamos nosotros relacionándonos con Dios e intentando vestirnos de Él, pero con cuerpo sucio, porque no estamos recibiendo la limpieza, el agua pura y limpia de la palabra de la verdad. Entonces,
El Señor nos dice aquí que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Mira, hay otros versículos que hablan de esta misma idea. Y primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así que aquí es donde está efectivamente también apuntando el apóstol, cuando dice ceñid vuestros lomos con la verdad. Es decir, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ya hemos dicho que la guerra frontal de Satanás y de nuestro Padre, ¿verdad? Para cautivar nuestra mente, ¿verdad? Efectivamente es el teatro de guerra es nuestra mente, son nuestros pensamientos. Entonces aquí el apóstol dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento con la verdad. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos ser transformados, ¿cómo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y es por eso que es necesario que nosotros metamos verdad a nuestra cabeza, no metamos Biblia, no metamos doctrina, sino metamos verdad. La verdad es Cristo, la verdad es lo que Él ha hecho por nosotros. La verdad es la persona de Cristo viviendo en nuestro corazón. La verdad no es una doctrina, no es una religión, ni es realmente una facción doctrinal religiosa de cualquier creo. La verdad es Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros ceñimos cada día nuestros lomos con la verdad de Cristo. Mira, el saber que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre por nosotros, el saber que Él fue entregado por mis transgresiones, el saber que Él fue tratado como injusto a pesar de que nunca pecó para que yo sea tratado como justo, el saber de que Él fue entregado, ¿verdad?, a causa de mi culpa y de mi pecado, para que yo pueda recibir todos sus beneficios, toda su justicia, todo su perdón y toda su gracia. Es necesario el que recordemos permanente y continuamente lo que Cristo significa para nosotros. Esto es vestirnos con la verdad. Vestirnos con la verdad es permanente y continuamente entender cuál es el papel y el valor que tiene la sangre de Cristo delante del Padre para que efectivamente nosotros seamos propicios al Padre. Nosotros somos propicios a Dios por Cristo Jesús. Cuando nosotros repasamos en nuestra cabeza permanente y continuamente todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, le damos el tiempo necesario para mirar la obra de Cristo a nuestro favor, entonces nosotros nos estamos ciñendo los lomos de nuestro entendimiento con la verdad. Y ahí comenzamos nosotros a vestirnos de Cristo. Esto tiene que ser algo permanente y continuo. Si es bien cierto, si yo le dedico un tiempo al Señor al día, como para poder estar con Él, para poder realmente ir repasando todo esto, no es menos cierto que durante todo el día yo voy a estar en mi mente con la paz, con la seguridad y con la tranquilidad, independientemente de la actividad que tenga, ¿verdad? Recordándole a Él. Es más o menos como la relación matrimonial. Pues yo me despido de mi esposa y me voy a mi trabajo, y obviamente en mi trabajo pues seguramente tengo muchas actividades, pero eso no significa que ya nunca más pienso en ella hasta que regreso. Pues significa que hay momentos mientras yo estoy trabajando que seguramente pues sigo pensando en ciertas circunstancias, ciertas situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella está presente en mí. Pues la misma perspectiva debemos manejar nosotros en nuestra relación con Cristo. Yo estoy con Cristo, yo tengo con Él un tiempo en el cual estoy comunicándome directamente con Él, ¿verdad? En ese cuarto interior mío en donde yo estoy hablando con Él, en cualquier lugar, no importa la posición, no importa cómo estés, aquí de lo que se trata es de que espiritualmente yo me esté comunicando con Él, pero lo importante es que yo reservo ese espacio de tiempo para estar con Él. Pues muy bien, eso hará que yo siga mis actividades después durante todo el día, pero sin embargo, en el día seguro habrá esta oración como flecha, ¿no? En donde permanente y continuamente
yo le estoy dando gracias, yo me estoy recordando de Él, lo tengo presente porque Él está en mí. Después la Escritura dice, y vestíos, ¿sí? Y vestidos con la coraza de la justicia. Mira, la verdad se refiere a la vida de Cristo depositada dentro de cada uno de nosotros, lo cual tiene que ser una verdad hasta que se vaya convirtiendo en una realidad en nosotros. Y esa realidad de Cristo va a traer algo maravilloso a tu vida, la coraza de justicia. La coraza de justicia es que Cristo es mi justicia. La coraza de justicia es que yo soy aceptado por mi Padre por la justicia de Jesucristo. La coraza de justicia es que el Señor por mí fue hecho pecado para que yo fuese hecho la justicia de Dios en él. La coraza de justicia es que al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:31. La coraza de justicia es de acuerdo a lo que dice Primera de Corintios 1:30, porque por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 3:21, de acuerdo con esta coraza de justicia, nos dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. La justicia de Dios es nuestra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. El momento en que Cristo se va convirtiendo en la realidad de mi vida, de a poquito la justicia de Dios también va cubriéndome. Y yo sé que ahora soy acepto por mi Padre, no por mis propios hechos, sino por la justicia de Cristo. Y esa vida que se va instalando dentro de mí es la que, por supuesto, va a comenzar a dar los frutos de amor, gozo, paz, paciencia y todo lo que hemos visto. Nos dice la Escritura, además de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. El evangelio es otra arma. El evangelio son las buenas noticias de Dios. El evangelio aquí nos está sugiriendo el que nosotros debemos caminar siempre en las buenas noticias. Caminar siempre en la gracia. Esto es lo que la Escritura nos muestra cuando dice que nosotros debemos perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús. Si en algo nos tenemos que esforzar, es en perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús. Y este versículo nos muestra que debemos caminar, por eso dice calzados los pies, tocante a que caminemos. ¿Cómo vamos a caminar nosotros en este año? Caminamos siempre en las buenas noticias. Caminamos siempre, ¿verdad?, en el evangelio de Cristo. Caminamos siempre en las buenas noticias y en la gracia que nos trae la paz que Dios ya ha hecho con nosotros por medio de su amado Hijo Jesucristo. Nosotros disfrutamos las buenas noticias de que el pacto del Padre y el Hijo, tocante a que el Hijo cumpla por nosotros lo que nosotros éramos incapaces de poder cumplir para ser justificados y ser bendecidos por Dios. Y ya se ha realizado y se ha cumplido a cabalidad. Esa buena noticia es algo que yo tengo que asimilar, recibir, y en ella debo caminar todos los días de mi vida. No debo caminar en mi esfuerzo por agradar a Dios con mis propias obras. No debo caminar en mi propio esfuerzo ni en mi propia justicia para que pagando los diezmos y pagando las ofrendas, para que haciendo esto, haciendo lo otro, el Señor verdaderamente me bendiga. Hermanos, no vayamos por ahí, porque no es el plan de Dios. Y Dios no está necesitando nada de nosotros. Nosotros necesitamos todo de Dios. Y por eso es que tenemos que caminar en la justicia de Dios, que es Cristo Jesús en nosotros, porque Cristo es el todo y en todos. Otra arma maravillosa que la Escritura nos muestra es el escudo de la fe, la fe. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? Todos sabemos. La fe es la certeza
de lo que no se ve, es la sustancia de lo que no se ve. La fe es la sustancia de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la sustancia de lo que no se ve? Cristo es la sustancia de lo que no se ve. Cristo es la sustancia que no se ve, que ha sido puesta en nosotros, que produce la fe. Cristo es la sustancia que ha sido puesta en nosotros, que produce el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza y el dominio propio. Cristo es la sustancia, el ADN espiritual que ha sido puesto en nosotros para poder producir a Cristo. La vida de Cristo produce más Cristo. Nosotros producimos Cristo. Y esto es lo que debemos entender. En la medida en que yo me estoy vistiendo de Cristo, voy a producir más Cristo. Esto es algo que viene espontáneamente, no es algo que remedo, no es algo que imito, es algo que me sale por naturaleza. La vida de Cristo que está en mí se manifiesta naturalmente en mí por la sustancia que es Cristo mismo o de Cristo que ha sido puesta en mi espíritu. Ahora nosotros pertenecemos a otra sustancia. Antes nuestra sustancia era una de pecado y de maldad, la cual recibimos de Adán y de nuestros padres. Ahora nuestra sustancia es una sustancia de vida. Ahora nuestra sustancia es una sustancia de justicia, de santidad y de verdad. Esa sustancia es la que tiene que expresarse y manifestarse, irradiarse, impartirse realmente a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, para que efectivamente nosotros podamos hacer esto. ¿Qué esperamos nosotros? Que la sustancia que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros se haga realidad. Es decir, Cristo o la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Esperamos la vida de Cristo. Esperamos la expresión de Cristo. Esperamos la realidad de Cristo. A veces nosotros utilizamos estos versículos de la fe como para poner nuestra fe en que el Señor va a resolver nuestro problema. En un sentido, sí. Pero no pongas la fe en que el Señor va a resolver tu problema. Pon la fe en la vida que el Señor ha puesto en ti, que ha resuelto el problema. La fe de Cristo lo que hace es apropiarse de la vida de Cristo. Y la fe de Cristo se apropia de todo lo que Cristo es. Dios nos ha dado la fe de Cristo para que esa fe se apropie de la vida que efectivamente el Señor ha instalado en nuestro espíritu. Fijemos la mirada en Jesús, dice Hebreos 12:2, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y es que Cristo es la sustancia de la fe. Y es por eso es que debemos fijar nuestra mirada en Cristo, que es el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe, es decir, de la vida de fe que solamente proviene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nosotros debemos tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe es un escudo que de alguna manera lo que hace es que apaguemos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego vienen directamente a nuestras emociones. Esos dardos de fuego vienen directamente a nuestros deseos, a nuestros sentimientos. Esos dardos de fuego vienen directamente a nuestra mente y a nuestra voluntad. Porque esa es la parte que Satanás ataca. Ataca el alma para que el alma no esté dispuesta a expresar el espíritu. Al espíritu Satanás no lo puede atacar, porque la Escritura dice que todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar, y el maligno no lo toca. El maligno no puede tocar el espíritu que el Señor ha puesto en nosotros, pues, porque es Cristo mismo, pero el maligno sí puede tocar nuestra alma. El maligno sí puede atacar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Pero el Señor dice que allí es que nosotros tenemos la fe. La fe, es decir, la vida de Cristo morando dentro de cada uno de nosotros, que va a expulsar, que va a echar fuera todo intento de invasión del diablo a nuestra propia alma. Así que la batalla es nuestra mente, pero Satanás quiere
herir nuestra mente para herir el resto de las funciones del alma, las emociones y la voluntad. Pero el Espíritu está allí para que si nosotros tenemos el escudo de la fe, que es Cristo mismo, y vestidos de Cristo, con el escudo de Cristo, guardando nuestra alma, jamás vamos a poder, de alguna manera, experimentar derrota alguna por parte de Satanás. Y el versículo 17 dice que tomemos el yelmo de la salvación. La salvación, sotería, lo que hemos hablado. El yelmo de la salvación es algo que cubre nuestra cabeza, es decir, en mi cabeza, en mi entendimiento. Yo sé que el Señor para cada día de mi vida, hoy es el día de mi salvación, para cada día de mi vida, Él efectivamente me ha provisto. Él me ha libertado y Él me ha sanado. El Señor en la vida que Él ha colocado en mí tiene sanidad. El Señor tiene liberación y el Señor tiene provisión para todos los días. Hoy es el día de la salvación. El yelmo de la salvación tiene que ser puesto todos los días porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la liberación. Hoy es el día de la provisión. Hoy es el día de la sanidad. Así es como debemos despertarnos todos los días. Hoy tengo la vida de Cristo. Hoy tengo la vida que provee. Hoy tengo la vida que liberta. Hoy tengo la vida que sana. Hoy tengo la vida que cura. Hoy tengo la vida que da victoria. El yelmo de la salvación es todo esto que estamos viendo, que no es más que todo Cristo, ¿no? Todo lo que estamos viendo aquí no es más que diferentes aspectos de Cristo. Estos no son cosas, sino que son aspectos, virtudes, ¿verdad?, de la persona que el Señor ha colocado dentro de todos y cada uno de nosotros, sino que nosotros le debemos conocer en los diferentes aspectos. Por ejemplo, yo soy ahora alguien que estoy predicando la palabra, pero también yo tengo actividades empresariales, otra actividad en donde la gente me conoce desde otra perspectiva. Yo soy esposo, la gente me conoce desde otra perspectiva. Soy abuelo, se me conoce desde otra perspectiva. Me gusta cantar, pues se me conoce desde otra perspectiva. Me gusta jugar, pues se me conoce desde otra perspectiva. Me gusta cocinar, pues se me conoce. Estos son realmente diferentes aspectos de mi persona. Pues así Cristo es múltiple. Y el Señor quiere que nosotros le conozcamos en sus diferentes aspectos. Todo es Cristo, todo es Cristo. Todo es la vida de Él que nos ha sido impartida y que incluye todas las demás cosas. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Llámese la palabra de Dios, no la escritura. No confundamos. La escritura contiene la palabra viva de Dios. La palabra viva de Dios es Cristo morando en nosotros. El Señor nos ha dado la escritura como un GPS que nos permita al verla no perdernos y que siempre nos esté guiando a la dirección que vamos, que se llama Cristo Jesús morando dentro de todos y cada uno de nosotros. Y el Señor mismo dijo de la Escritura, porque todas las Escrituras hablan de mí. Es decir, todas las Escrituras me llevan a mí. Todas las Escrituras apuntan a mí. De tal manera de que nosotros tenemos la Escritura para que toda la Escritura nos lleve por los diferentes aspectos de Cristo a conocerlo más profundamente a Él. Hermanos, ¿qué más podemos pedir de parte de Dios para este año? ¿Qué más podemos pedir de parte de Dios para poder enfrentar las circunstancias que tenemos? Pues si tú estás pasando por circunstancias de escasez, dale gloria a Dios, porque Él ya proveyó para todas esas cosas en la vida que Él ha colocado en tu espíritu. Lo tuyo es apropiarte de esa vida para que las cosas de esa vida comiencen también a ser una realidad en tu experiencia. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.